Hola, qué bueno saber que están conectados a Global Ministries en nuestro servicio online. Felices de que puedan estar una vez más, y hoy estamos llegando a la última parte de nuestra serie Los Años Perdidos. Y en ocasión a este tiempo de coronavirus y pensando, ¿cuándo terminará esto y qué utilidad tendrá esto para nuestras vidas? Así que nos encanta que puedas conectarte con nosotros. Y recuerdo cuando salí de Venezuela hace 6 años atrás, vine a vivir a un pueblo costero en los Estados Unidos, en Florida, hermoso, llamado Stuart, un paraíso para los americanos retirados. No saben cuánta gente que vive en el norte, donde cae nieve. Un día venden todas sus cosas, se hartan del frío, de la nieve y se mudan a Florida. Teníamos la playa a 15 minutos de nuestra casa, una casa linda, un clima agradable, una iglesia americana que sostenía todos mis gastos, un buen lugar para nuestros hijos, para que ellos se adaptaran al cambio tanto de idioma como de cultura. Y estoy seguro que el Señor me ha llamado a plantar en el mundo entero, solo que he sido llamado a ciudades un poquito cosmopolitas, metrópolis. Y la comunidad hispana de Stuart estaba compuesta por agricultores e indígenas que venían a Stuart a trabajar en los sembradíos. Y me sentía fuera de ambiente. Y había intentado de muchas maneras, pero no encontraba por dónde comenzar la iglesia, cómo conectar con aquellas culturas en las cuales yo no había crecido y a la vez nunca había pastoreado este tipo de personas. Así que recuerdo una noche, sin pensar mucho en estas cosas, solamente me acosté, pero no logré dormir. Así que era casi las 3 de la mañana y no había podido conciliar el sueño. Así que me pregunté, ¿qué me pasa? Decidí orar en esa noche de insomnio y Dios me dice, debes salir de Stuart. Debes irte de este lugar porque no vas a poder plantar una iglesia aquí. Así que allí entendí que debía tomar una decisión. Cuando Yesenia se despertó en la mañana, le dije, ¿sabes qué? Nos vamos de Stuart. Así que ella me miró con una cara de asombro. ¿Cómo que nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Cómo vas a hacer? ¿Con quién te va a respaldar? ¿Cómo vamos a hacer con los niños? ¿A dónde nos vamos? Así que comencé a estudiar cuál era el mejor lugar para criar a mis hijos, para crecer con mi familia. ¿Y sabes qué? Cuando salí de Stuart, yo decidí perder las esperanzas. Las esperanzas en que yo podía levantar una iglesia allí. Y abracé que debía asumir cambios. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Es posible encontrar esperanza mientras vagamos en el desierto? ¿Es posible encontrar esperanza mientras vagamos en el desierto? Es mejor que nos aseguremos de tener nuestra esperanza en un lugar correcto. Porque muchos colocan su esperanza solamente en las cosas que desean. Y escucha, hay que hacer una diferencia. Debemos diferenciar entre la verdadera esperanza y el deseo o la expectativa. ¿Qué es la esperanza? ¿Cuáles son los obstáculos que se interponen en nuestro camino para encontrar la esperanza? ¿Y dónde deberíamos colocar cada uno de nosotros nuestra esperanza? Así que debemos comprender que hay una diferencia entre esperar solo por algo que deseamos o esperanza porque tenemos una creencia que está bien fundamentada en que algo tiene las probabilidades de ocurrir. Así que pensemos en esto. La esperanza sin razones firmes para creer es más peligrosa que no tener esperanza. Me gustaría que lo volvieras a leer y si estás en tu casa, vamos, léelo ahí en voz alta. La esperanza sin razones firmes para creer es más peligrosa que no tener esperanza. Así que la esperanza sin razones firmes no es más que un simple deseo. Y nuestros deseos no cambian la realidad. Yo recuerdo que los ancianos antes decían, mire que
los deseos no embarazan a nadie. En otras palabras, debe haber un acto para que haya un embarazo, ¿no? Anhelar algo no es garantía de que eso ocurra. Puedes anhelarlo. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento para que eso se convierta no en una esperanza vana, sino en una verdadera esperanza? Así que entendamos lo siguiente: cuando pierdes la esperanza en lo que no está funcionando, logras apropiarte de la realidad de hacer los cambios necesarios. Y yo sé que hablar de perder la esperanza no suena como algo positivo, pero ahora quiero que entiendas: cuando pierdes la esperanza en lo que no está funcionando, en otras palabras, en lo que simplemente es un deseo, logras apropiarte de la realidad. De la realidad aun cuando sea brutal, aun cuando no sea la realidad que tú quieres. Por lo menos entonces eso te da la oportunidad de hacer un cambio. ¿Recuerdan la historia que les conté cuando entonces salí de Stuart? Perdí la esperanza de que yo podía levantar una iglesia en ese lugar. Entonces abracé la realidad, y fue abrazar la realidad lo que me llevó a apropiarme de ella y hacer los cambios que yo tenía que hacer. El primer paso que te motivará a hacer lo que necesitas es reconocer que lo que haces no te dará lo que esperas. Si lo que estoy haciendo y todo el esfuerzo que hago no me da lo que yo espero, entonces debo abrazar esa realidad y reconocer que debo hacer un cambio. Pensamos que en el pueblo de Israel, ellos salieron de Egipto y estamos contando una historia de 1800, 1900 años antes de Jesucristo, ¿ok? Ahora piensen en esto. Ellos pensaban que actuando como esclavos iban a conquistar una tierra. No, debían cambiar su mente de esclavos. Si no había un cambio, entonces tendrían que vagar en el desierto. Y yo pienso en la historia de Aaron Ruston. Y Aaron Ruston fue ese hombre que tuvo una aventura. Él es un alpinista a los 26 años. Logró sobrevivir tras golpearse contra las rocas, herirse un brazo y quedar atrapado en el interior de una aislada grieta de un cañón en Utah en el año 2003. Su historia es mostrada en la película 127 horas. Yo no sé si viste esta película, pero es extraordinaria la historia, porque su brazo queda atrapado en una roca y él está suspendido. A lo largo de la jornada, mientras que está allí atrapado durante esas 127 horas, Ruston recuerda a sus amigos, a sus amores, a su familia y a las 2 excursionistas que había conocido antes de sufrir el accidente. Y durante los 5 días siguientes, Ruston lucha contra los elementos de la atmósfera, del calor, contra sus propios demonios, para descubrir al final que cuenta con el valor y los medios suficientes para conseguir salir de allí como sea, descendiendo por una pared de 20 metros y ascendiendo 13 kilómetros después de ser rescatado definitivamente. La realidad es que no importara cuánto él tratara, no podía sacar su brazo de la roca, a menos que cortara su brazo, y al perderlo, Ruston ganaría su vida. Escúchame, para que Ruston tomara la decisión de cortar su brazo, primero tuvo que perder la esperanza. ¿Alguna vez has pensado en esto? Por eso les digo, el problema para los cristianos es que la palabra perder la esperanza es como algo muy negativo. Escúchame, debes perder la esperanza en las cosas que no están funcionando, porque solo así abrazarás la realidad y comenzarás cambios que son importantes para tu vida. Y eso es lo que nos enseña el desierto. Caminar por el desierto al pueblo de Israel le enseñó que esa manera en la que ellos vivían, pensaban y actuaban no les llevaría a ser conquistadores de la tierra prometida. Alguien dijo, para estar colgando es mejor caer.
Tu desesperanza también representa la gran oportunidad de crear un plan nuevo y diferente, uno que tenga la posibilidad de llevarte a alcanzar a tu meta. ¿Creen ustedes que Raston quería perder su brazo? No, era lo último que él quería hacer, por eso tomó 5 días para que él tomara la decisión de, si no corto mi brazo, me voy a morir completamente aquí. ¿Acaso no hay un lado positivo en el fracaso? Pero jamás se obtiene el lado positivo del fracaso, a menos que se abrace la realidad brutal tal cual es. Y pensando en esto de perder, pensando en esto de entender, esta es mi realidad y no está funcionando y voy a tener que hacer cambios, y probablemente este tiempo de confinamiento, este tiempo de distanciamiento social, este tiempo de pasar mucho tiempo con tu familia, te ha dado a ver muchas cosas con tus hijos, por ejemplo, lo desconectado que estabas, o con tu esposa, cuánto les cuesta estar juntos durante esta temporada, o con tu trabajo que probablemente no era tan sólido, tan estable como tú creías, o con tus finanzas que probablemente no te podrían sostener durante tanto tiempo. No sé qué cosas está permitiendo el desierto en tu vida. No sé qué cambios están motivando o moviendo esta situación en tu vida. Jesús habla, y está escrito por Mateo, en una afirmación muy interesante en Mateo 16:25. Él dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Aquí la palabra clave es su. El que quiera salvar su vida, su manera, su forma, la forma en la que está viviendo, la manera en la que está enfrentando la vida, la va a perder. Raston tuvo que cortar su brazo. Sabía, si sigo aquí, me voy a morir. Así que prefiero perder mi brazo que perder mi vida. Y muchas veces debemos perder la manera en la que estamos viviendo si queremos ganarla. Y para perderla, entonces debemos darnos cuenta, no está dando resultado. ¿Saben qué es glorioso cuando una persona dice, no me está dando resultado la vida así? Estoy perdiendo la vida, estoy perdiendo a mis hijos, estoy perdiendo todo lo que algún día soñé. No voy a encontrar lo que quiero, todo lo contrario, lo estoy perdiendo. No encontrará su vida, encontrará la vida que Jesús ofrece si estás dispuesto a perder tu vida. Cuando esto sucede, de inmediato experimentarás un momento de descubrimiento. Te darás cuenta de que para alcanzar lo que quieres, debes realizar un cambio. La desesperanza puede acercarnos a la audacia, pues no necesitas valor para dejar de hacer aquello que no funciona. Si el desierto no te cambia, la experiencia es vana. El desierto tiene un propósito. No fueron años perdidos para el pueblo de Israel, los 40 años que vagaron en el desierto. No. Una nueva generación se preparó. Una nueva generación abandonó la mente de esclavo para comenzar a tener una mente de conquistadores. Y probablemente Dios ahora te está quitando la mente de esclavo para darte una mentalidad diferente. Y veamos un repaso de las primeras 3 semanas. ¿Les parece? ¿Qué aprendimos en la primera semana? Queremos salir del desierto. Dios quiere que saquemos algo del desierto, dependencia. Es lo primero que nosotros aprendimos en la primera semana. En la segunda semana, debes ser honesto sobre lo que estás sintiendo y no compares tu pérdida con la de otras personas. Debes ser honesto, hablar con honestidad como David habló con Dios, y en tu desierto avanza y sé honesto con Dios, lo que sientes, lo que estás experimentando, lo que te ocurre. La tercera semana, la dependencia de Dios me libera en el desierto. Depender de mí me destruye en la tierra prometida. Entonces, Dios quiere liberarte en el mismo desierto. Pero si sigues dependiendo de ti y de tu manera de pensar, allí te quedarás estancado. La esperanza es lo que nos mantiene luchando aun cuando las circunstancias son adversas. Sí, eso es la esperanza.
Ahora vuelvo a mi historia en Stuart, ¿no? Cuando llegué yo tenía esperanza de que iba a plantar una iglesia allí y claro que sí, vamos a hacerlo acá y aquí hay hispanos también, personas que hablan español, así que yo les voy a enseñar en español y todo esto. Pero ¿qué me di cuenta? Que sí, había gente que hablaba español, pero que no tenían la misma cultura, que yo nunca había predicado a agricultores o a indígenas, que aunque hablábamos el mismo idioma, éramos tan diferentes. Y la esperanza me mantuvo luchando. Y hoy cuando miro hacia atrás entiendo que ese tiempo fue necesario. Fue un tiempo de adaptación. Fue un tiempo de saber cómo seguir conectado a los diferentes campus que teníamos en Venezuela. En fin, Dios me estaba enseñando. Dios me estaba enseñando durante ese tiempo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que llegó un momento donde tuve que darme cuenta, no va a funcionar. Así que quiero que mires esto. La esperanza es buena, pero la falsa esperanza no lo es. Ahora, esta es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cómo saber cuándo debemos aferrarnos a la esperanza y cuándo debemos reconocer la desesperanza para hacer algo diferente? ¿Cómo sé que eso en lo que tengo esperanza no está funcionando, no debería aferrarme a eso, ya debería entonces hacer cambio? ¿Cuándo lo sé? ¿Cómo lo sé? Así que la verdadera esperanza se diferencia de un simple deseo porque tiene razones firmes para creer. Así que si tú me dices, yo espero que esto ocurra, mi segunda pregunta va a ser entonces, dime, ¿y cuáles son tus razones para creer eso? El problema se da cuando solo tenemos un deseo sin razones firmes. Esa es la esperanza que se basa en nuestros deseos o antojos, no en la realidad. Y sabes qué, los buenos líderes abrazan la realidad, Así que cuidado cuando solo tienes deseos. No irías a un banco a pedir un crédito diciendo, bueno, a decir verdad, nuestro negocio enfrenta un desorden financiero, pero confiamos en que las cosas saldrán mejor a partir del próximo año. Así que por favor, présteme un poco de dinero que vamos a invertir en el negocio. Está quebrando, pero creemos que va a estar mejor. ¿Sabes qué te va a decir el banco? No, lo sentimos. Usted tiene que darnos razones por las cuales usted cree que debemos prestarle el dinero. ¿Qué otra razón tengo aparte de mi deseo de que las cosas funcionen para creer que el futuro será diferente al presente? Cuando lo único que tienes es un simple deseo, alimentar la esperanza es sinónimo de no ser capaz de aceptar la realidad. Si lo único que tengo es un deseo, no, es que mi mayor deseo es que me voy a casar con esta mujer y es que sí va a funcionar mi matrimonio, ¿sabes? Si lo único que tienes es un deseo y no estás mirando la realidad, lo que te está ocurriendo, las cosas en las que no están funcionando, entonces cuidado. En tiempos como estos necesitamos desesperadamente la perspectiva de Dios sobre la esperanza. ¿Por qué? Porque no es cierto que escuchamos mucho acerca de ser positivos en este tiempo de coronavirus. Mire, el autor de Hebreos nos dice lo siguiente acerca de la esperanza. Y no sabemos quién fue el autor de Hebreos, sabemos que escribió años después que Jesús ascendiera a los cielos, pero este autor dice, tenemos esta esperanza como un ancla para el alma, firme y segura. ¿Y qué hace un ancla? Un ancla permite que el barco se mantenga en un mismo lugar y no sea llevado por los vientos o por las olas. Así que en tiempos de desierto es como que nos movemos, pero como que todo sigue igual. Y vamos desde la confianza hasta la autocompasión en tiempos de coronavirus. ¿No les pasa? Algo así, no, este es un tiempo que ahora sí, esto es una temporada de oportunidades. Por fin podré terminar lo que comencé porque ahora sí tengo más tiempo. Claro que sí, pero luego entonces va casi al otro lado. Entonces escucha, no te falta tiempo, lo que te falta es disciplina.
Nada será jamás igual, así que reinvéntate. Entonces estás pensando, bueno, pero ¿qué hago? ¿Mejoro para lo que viene o me conformo con lo que vendrá? Y caminas desde la autoconfianza hasta la autocompasión en medio de estos tiempos difíciles. La esperanza verdadera es un ancla cuando los vientos se mueven de un lugar a otro, cuando caminas y no ves cambios en tu desierto, sino que ves el mismo paisaje. Necesitas esperanza verdadera. Esperanza verdadera. ¿En qué me voy a apoyar? Así que quiero que vayamos a lo que Pablo habla sobre la verdadera esperanza. En otras palabras, ¿en dónde como creyentes debemos colocar nuestra esperanza? Y yo quiero que entiendan que Pablo fue entrenado como abogado porque él era miembro del Sanedrín, que era el grupo de judíos que representaban a la nación delante del Imperio Romano. Así que hace una exposición en el capítulo 5 de Romanos sobre cuál es el fundamento firme de la esperanza de aquellos que confían en Jesús. Y si tú estás mirando esto por primera vez y no te autodenominas cristiano, o no eres el tipo de persona que dice confío plenamente en Jesús, Romanos 5.1 te va a mostrar algo muy poderoso. ¿En dónde está depositada la esperanza de los cristianos? Y recuerdas que te dije, si hay un fundamento firme, la esperanza entonces es poderosa. Así que miremos, Romanos 5.1 dice, por lo tanto, dado que hemos sido justificados por la fe. Así que miremos la palabra por lo tanto, porque nos conecta con lo que acaba de exponer en los capítulos anteriores. ¿Y qué estaba hablando Pablo en los capítulos anteriores que ahora dice por lo tanto? Está hablando acerca de la salvación. Y él está explicando que la salvación no depende de una familia, no depende de la iglesia donde nacemos o donde permanecemos, o no depende si nosotros en el perfil de Facebook colocamos cristiano o seguidor de Jesús, no depende de eso. Nuestra salvación se justifica por nuestra fe en Jesucristo. Y en otras palabras, ¿qué es lo que me hace salvo? Específicamente creer que Jesús murió por mí en la cruz y específicamente creer que Él resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Eso es lo que me hace salvo. Y escúchame, nuestra salvación queda justificada por la fe. Se justifica por la fe. Así que, por lo tanto, hemos sido justificados por la fe, porque hemos creído en lo que Jesús hizo por nosotros. Tus obras son importantes, ya que ellas son una demostración de la fe interna, y las obras son externas, pero las obras no salvan. Las obras solo muestran en qué has creído, y las obras muestran que en ti ocurrió un proceso interno y que se manifiesta en tus obras externas. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Por lo tanto, dado a que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz. ¿Qué tiene alguien que ha sido justificado por la fe? Paz. Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ven que Pablo gira todo hacia Jesucristo, justificados por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mayor beneficio de la fe en Jesús es la paz. Pablo dice que es mejor que eso. En medio de todo tipo de incertidumbre externa, nuestra fe interna puede darnos paz. ¿Podemos experimentar paz sin importar lo que diga el médico? Si el trabajo funciona o lo que hace el mercado de valores, es posible tener paz sin importar lo externo porque se encuentra a través de la fe en Jesús. Recuerdan que les hablaba de la esperanza, debe fundamentarse en algo poderoso. Nuestra esperanza se fundamenta en que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. Es más, está sentado a la derecha del Padre y sigue intercediendo por nosotros. Y sigue diciendo Romanos 5.2, también por medio de Él, hablando de Jesucristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes.
Pablo está diciendo, por medio de Cristo, yo tengo acceso a la gracia, a recibir de Dios lo que yo no merezco. Y en esa gracia, y por medio de la fe, entonces nos mantenemos firmes. ¿Cómo lo hemos ganado? Tenemos fe en Jesús. Lo ganó con su muerte. En la cruz, por cada uno de nosotros, no lo merecíamos. Nos merecíamos la muerte, nos merecíamos el infierno, pero Jesús sufrió para poder darnos vida. Y ahora tenemos vida, quienes hemos creído en Él. Por eso se llama gracia. Es un favor inmerecido. Y sigue diciendo en el verso 2, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Pablo dice, ¿sabes qué? Si algo me alegra, si algo me motiva, si algo no me quita las esperanzas, es que un día voy a alcanzar la gloria de Dios. Ahora, puede que te preguntes, ¿qué es la gloria de Dios? Es la vida eterna. La gloria de Dios es que un día estaremos en un lugar donde no habrá llanto, ni habrá muerte, ni habrá dolor. Y Pablo dice, ¿sabes? No importa cuántos mueran, no importa si llego a morir, la muerte para mí no es el fin. No importa si se cae el mercado de valores, mi esperanza no está puesta allí. No importa lo que diga el médico, ahí no está puesta mi esperanza final. Así que yo puedo presumir al respecto e incluso alardear ante la presencia del dolor. No solo si las cosas mejoran, sino que incluso si pierdo mi trabajo, si el mercado no mejora o pierdo mi salud. Así que debemos tener cuidado con la fe en la fe y la esperanza en la esperanza. Hay gente que camina por la fe en la fe. ¿Y por qué tú crees? No, porque tengo fe. Algo así como que yo tengo fe en la fe. No, la fe debe estar puesta en Jesús, porque es peligroso cuando colocas tu fe en la fe o tu esperanza en la esperanza. Nuestra esperanza es segura porque está basada en lo eterno. Jesús dice, cuando se encuentra con Juan en Apocalipsis, dice, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el que estaba muerto y vive. Nuestra esperanza está puesta en lo eterno, no en lo temporal. Así que no importa que lo temporal cambie, lo eterno no cambia. Y ahí está nuestra esperanza. Por eso nuestra esperanza, a diferencia de cualquier otra esperanza, es segura. Y sigue diciendo en Romanos 5:3. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. En otras palabras, Pablo está diciendo, puedo regocijarme incluso aún cuando estoy sufriendo y encontrar significado en el dolor. Así que podemos vagar en un momento desértico, podemos vagar en un momento donde pareciera que todo el paisaje sigue siendo igual, pero aún en eso poder continuar con esperanza, alegrarnos y decir, aun cuando no lo entiendo, esto tiene un propósito. No estamos agradecidos por los sufrimientos, y no es eso lo que estamos diciendo. Pero Dios siempre hace algo en nosotros. Probablemente no hará desaparecer el sufrimiento. Él hace algo mucho más importante y significativo en nuestras vidas. Y no significa que vamos a estar agradecidos por el sufrimiento o mirar hacia atrás con buenos recuerdos de él. ¿Por qué importa el sufrimiento? Porque el sufrimiento, cuando tienes colocada tu esperanza en Jesús, siempre va a producir algo. La espera no se desperdicia. Esperar en Dios hace que la espera sea significativa. Así que no hay años perdidos para aquel que tiene la esperanza colocada en el lugar correcto. Romanos 5:3, en la segunda parte, entonces dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Recuerdas? La verdadera esperanza produce algo. Así es como crecemos. No crecemos tanto cuando la vida es fácil. El gimnasio es difícil porque las pesas son pesadas. Así que si no te gustan las pesas, la razón es esa, son pesadas. Si no te gusta hacer abdominales, es la parte que a mí menos me gusta de los ejercicios, es porque realmente duelen. Pero el dolor es lo que produce músculos. Así que debemos caminar en la esperanza de que el sufrimiento produce algo. Esperar no se desperdicia porque el sufrimiento produce algo y lo que produce es perseverancia.
¿Sabes qué? La generación de israelitas que salió de Egipto, cuando Moisés los liberó, ellos salen de Egipto, pero el asunto es que tenían mente de esclavo. Pero la generación que creció en el desierto tuvo algo, perseverancia. Esos años no fueron en vano. Esos años produjo una generación que luego con Josué conquistó la tierra prometida. Y escúchame, tus años en el desierto no son en vano. Tus años en el desierto, si la esperanza está colocada en Jesucristo, están transformando tu carácter. Romanos 5:4. La perseverancia entereza de carácter. Así que cuando perseveras, tu carácter va a ser cambiado, moldeado por Dios. El carácter es la prueba de quién realmente eres cuando nadie te ve, cuando nadie te está mirando. Aun cuando las cosas se vuelvan muy difíciles y cuando estás en medio de una temporada en ese desierto de la vida, Dios no te ama más si tienes un carácter verdadero y probado, pero de seguro quiere formarlo en ti. Te acepta tal cual eres, pero no te dejará como eres. Él está construyendo y desarrollando el carácter en ti, y en eso puedes tener una esperanza segura, que mientras perseveras y tienes esperanza en lo eterno, Dios está haciendo tu carácter semejante al carácter de Jesús. ¿Sabes que Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad? Porque es lo único que llevarás al cielo. Y Pablo sigue diciendo en Romanos, la perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. El sufrimiento lleva a la perseverancia construye el carácter y el carácter genera esperanza. Genera una esperanza que tiene un fundamento sólido, un fundamento firme. Las personas con entereza de carácter, si algo tienen, es que caminan firme ante la vida. Tienen una fe que confía en que Dios sabe, en que Dios se preocupa y en que Dios siempre va a ganar, ya sea en esta vida o en la próxima. Esperar no se desperdicia cuando esperamos en Jesús. ¿En quién esperas? ¿En dónde está colocada tu confianza? Simplemente en deseos. Y no está mal que desees. El asunto es dónde está colocada la creencia firme en esos deseos. ¿Cuál es el fundamento para que esperes en esas cosas que deseas? Romanos 5:5 nos dice, y esta esperanza no nos defrauda. Quiere decir que hay dos tipos de esperanza. Una esperanza que defrauda y otra esperanza que no defrauda. Así que, ¿cuál es la esperanza que defrauda? La que no tiene un fundamento firme. Así que miremos, la esperanza sin razones firmes para creer es más peligrosa que no tener esperanza. La esperanza sin razones firmes para creer es más peligrosa que no tener esperanza. ¿Recuerdan la historia de este muchacho Aaron Rustin? Es él. Y ahí está su brazo. Ya no lo tiene. ¿Saben cuándo tomó la decisión que tenía que cortarlo? Cuando ya no lo sentía. Dice, hice movimientos, lo tocaba, lo pinchaba, pero ya sabía que mi brazo estaba perdido. Lo había perdido, estaba muerto. Y si seguía teniendo la esperanza de salir ahí con mis dos brazos, la verdad es que me iba a morir, iba a perder la vida. Y fue cuando él abrazó la realidad brutal tal como era, que entonces perseveró y dijo, tengo que tomar una decisión drástica. La esperanza sin razones firmes es un simple deseo y nuestros deseos no cambian la realidad. Anhelar algo no es garantía de que eso ocurra. Hay dos cosas que podemos aprender en el día de hoy. Lo primero, no esperes en promesas vacías. No esperes en promesas vacías. Muchas personas bien intencionadas esperan en las promesas que Dios nunca ha hecho. Dios no ha prometido darte salud total en esta vida. Es más, la tierra no es el cielo. Dios no ha prometido hacerte rico en esta vida. Decimos esto todo el tiempo. Seguir a Jesús hará que tu vida sea mejor y mejorará tu vida. Eso es cierto.
Pero seguir a Jesús no es seguro que te proteja a ti o a tus seres queridos del dolor, el sufrimiento o los problemas. Así que no olvides, no esperes en promesas vacías. Lo segundo, no uses el lenguaje de la esperanza vacía. No uses el lenguaje de la esperanza vacía. Existe una gran diferencia entre el lenguaje de la esperanza vacía y la esperanza honesta. Y sabes que es bueno cuando tenemos una esperanza que es honesta. Así que les voy a dar 5 ejemplos de lo que es usar el lenguaje de la esperanza vacía y cómo es la esperanza honesta. Primer ejemplo, esperanza vacía, no te preocupes, estarás bien. Es una esperanza vacía. ¿Cómo me dices que no me preocupe, que estaré bien? ¿Basado en qué me dices eso? Esperanza sincera, esto puede ser difícil, pero creo en ti. Esto puede ser difícil, pero si perseveras, entonces tú ganarás un carácter firme. Y ese carácter te hará una persona con mayor esperanza ante la vida, ante las circunstancias. Segundo, esperanza vacía. No hay nada de qué temer. Esperanza vacía. ¿Cómo que no hay nada de qué temer? Hay un virus, hay enfermedades, hay situaciones difíciles, se están cerrando empresas, me pueden botar del trabajo. Sí, esa es la verdad. Sí hay cosas de qué temer. Pero ¿cuál es la esperanza sincera? Lo que sea que estés sintiendo en este momento es importante. Háblame de cómo te sientes. Habla de cómo esto está cambiando tu vida. Sé honesto, ¿lo recuerdan? Lo hablábamos en la segunda parte de esta serie. Debemos ser honestos con Dios y debemos ser honestos también en casa. Qué bueno es cuando yo puedo ser honesto con mi esposa, con Yesenia, y hablarle de cómo me siento en medio de estas circunstancias. Lo tercero, esperanza vacía. Estoy seguro de que esto terminará en unas pocas semanas. Yo no sé a cuántos le dijeron esto cuando empezó esto. No, es cuestión de un mes, 2 meses y ya se acaba esto. Y ya muchos llevan 6 meses, 7 meses, 8 meses. En otros países está recrudeciendo. Pero escúchame, es una esperanza vacía. ¿Basado en qué? Esperanza sincera. Esto puede llevar un tiempo. Centrémonos en lo que es importante para hoy. En otras palabras, céntrate en lo que puedes cambiar y no en lo que no puedes cambiar. Céntrate en lo que puedes hacer y no en lo que no puedes hacer. Lo próximo, esperanza vacía. Las cosas volverán a la normalidad pronto. Esperanza sincera. Las cosas pueden ser diferentes que en el futuro, pero aún puede ser bueno. Aún el futuro puede ser bueno, aún cuando las circunstancias puedan ser diferentes. Eso no quiere decir que por eso lo vamos a perder todo. Eso no quiere decir que por eso no podemos emprender cosas nuevas, diferentes, o aprender algo de esto. Esperanza vacía. Por supuesto, recuperarás tu trabajo. No te preocupes. Vas a seguir allí. Esperanza sincera. Veo en ti muchos dones y talentos que el mundo necesita. Si no es ese trabajo, de seguro puede venir otro. Dios te hizo hacer cosas difíciles en la buena historia que Él está contando. Un día mirarás hacia atrás y verás, hubo cosas difíciles que enfrenté, pero vas a tener una esperanza sincera. Sin embargo, en esa buena historia que Él está escribiendo, Él me hizo pasar por estos momentos para que mi perseverancia aumentara, y mi perseverancia produjo una entereza de carácter, y mi entereza de carácter produjo la esperanza verdadera que no está en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. Y Pablo, escribiéndole a los romanos su argumento de la esperanza, termina diciendo: y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si alguna vez has dudado del amor de Dios, mira la cruz. Mira la cruz. El amor de Dios es un recordatorio de la esperanza. Es la nota adhesiva de la esperanza. El amor de Dios persiste, persigue y prevalece, incluso cuando es difícil vagar en el desierto. Dios te ama. No es una pegatina o una calcomanía que está en el parachoques. No.
No depende de tu comportamiento. Cuando te preguntes si el amor de Dios es real, mira la cruz. Está Jesús con los brazos abiertos diciendo, te amé tanto que entregué mi vida por ti. ¿Sabes qué? Jesús no tiene que hacer algo más por mí para creer que Él me ama. Ya Él hizo lo más difícil. Ya el Padre hizo lo más difícil. El apóstol Pablo dice, si Dios no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y se refiere a la vida eterna y a las cosas que necesitamos. Podemos tener esperanza en medio del desierto, aun cuando es difícil hacerlo. Quiero que tengamos una teología de la esperanza que pueda resistir incluso la tormenta más difícil de la vida. Mi oración por mi matrimonio, mis hijos, por mí, por nuestra iglesia, es ser lo suficientemente fuertes, no solo para pasar este tiempo, sino para prosperar en estaciones como estas. En estaciones donde están llenas de incertidumbre. Es posible que necesites que te recuerden que Dios te ama. Él te ama tal y como eres en este momento y Él está permitiendo cosas para transformarte. Nuestra esperanza no se desperdicia cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús, porque su amor por nosotros es real. Y si alguna vez me preguntas, hey, ¿dónde está la esperanza más firme que puedo tener en esta vida? Cuando colocas toda tu esperanza en lo que ya Jesús hizo por ti. En lo que ya Jesús hizo por ti. Allí es el mejor lugar donde anclar tu esperanza. Así que probablemente están ocurriendo cosas difíciles a tu alrededor. Probablemente estás como vagando en este desierto y deambulas y te preguntas qué va a pasar, qué viene, lees las noticias y muchas veces te sientes ansioso. Coloca tu esperanza en el Señor. Él no te dejará ni te desamparará. Es más, me encanta la promesa de mayor esperanza que creo que está en la Biblia, Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. No para todos, pero sí para aquellos que le aman. Mi pregunta para ti es, ¿le sigues amando? ¿Le sigues amando aún vagando por el desierto? ¿Le sigues amando aún en medio del desierto de tu vida? Así que me encantaría orar por ti. Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo tan especial que nos has dado durante esta serie Los Años Perdidos, porque hoy entendemos que no son tiempos perdidos ni años perdidos, que es la prueba de nuestra fe la que produce perseverancia y que esa perseverancia produce un carácter firme y que el carácter firme entonces nos lleva a ser hombres y mujeres con una verdadera esperanza, reconociendo que lo más importante ya lo hemos obtenido, que es nuestra vida eterna y nuestra salvación. Que caminemos, no importa cuáles sean las noticias que el mundo tenga para nosotros. Que caminemos firmes, no importa cuáles sean los pronósticos. Señor, nuestra esperanza está completamente en ti. Gracias por tu amor y por tus bendiciones para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos durante toda esta serie y no te pierdas la próxima serie llamada Más Fuertes, porque ahora vamos a hablar acerca de cómo estos tiempos nos hacen más fuertes. Los veo la próxima semana. Adiós.